Bien, tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, sea el caso del turno. Les habla el licenciado Aldo Hamilton Panay Fogorna, encargado del curso de biología. En esta ocasión me toca exponerles, explicarles, hacerles recordar el capítulo número 3, que lleva como tema Química de los seres vivos. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Centro Preuniversitario de la UNAP, el CEPRE-UNAP, le dan la bienvenida en este ciclo virtual, el segundo ciclo virtual, para el examen que se dará a fines de marzo del 2021, esperando poder compartir alguna información necesaria para poder tener más conocimiento y recordar acerca de este tema importante. Este curso está a cargo de profesionales como médicos, odontólogos y biólogos y licenciados que aportarán un granito de arena para el desarrollo de este curso. Continuando entonces con las diapositivas, tenemos la parte introductoria. En esta parte vamos a hablar más o menos de forma genérica sobre los elementos y compuestos presentes en el cuerpo humano. Ahí podemos ver en la imagen una silueta de una figura humana donde se presentan algunos elementos químicos que son necesarios para la vida, como el zinc, el litio, el hierro, el flúor, el sodio, el azufre, y a pesar que faltan también ahí los principales elementos. Al costado tenemos algunos modelos de los elementos representados a través de los diferentes diagramas, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Cuando hablamos acerca de los seres vivos, están organizados, entre otras cosas, por poseer una organización celular. Es decir, determinadas moléculas se organizan y forman partículas y precisan e interactúan entre sí para poder formar una estructura celular. Es como si fueran un conjunto de ladrillos que van a formar una estructura. Las células, recordemos que forman el conjunto de células, forman los tejidos, y el conjunto de tejidos formará órganos y a su vez los sistemas, y por ende al final un organismo o un individuo. Todo ser vivo está formado directamente por sustancias químicas o elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Cuando ya lo introducimos a la parte biológica, lo denominamos bioelementos. Para estudiar químicamente estas moléculas, debemos recordar que se van a clasificar en tres grandes grupos que la estaremos explicando a continuación en las diferentes diapositivas. Y la combinación de estas a futuro tendremos como resultado las biomoléculas o las moléculas necesarias que se clasificarán en química orgánica e inorgánica como compuestos orgánicos e inorgánicos. La unión de estas dos ciencias como parte introductoria, podemos hablar acerca de la bioquímica, la química y la biología o la química para la vida. La bioquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos que se desarrollan en los organismos vivos. La vida tiene una base molecular y a las moléculas responsables de la vida se les denomina biomoléculas. Muchas de estas moléculas son de naturaleza polímera, quiere decir que de forma orgánica, por lo cual frecuentemente se denominan también biopolímeros porque se pueden juntar entre otros. Por ejemplo, tenemos a los carbohidratos, a los ácidos nucleicos y a las proteínas, que vamos a ir estudiándolo en el transcurso de nuestro curso. Muy bien, seguimos entonces con nuestra información de esta parte del periodo. Continuando entonces con esta diapositiva, vamos a hablar acerca de la composición química de los seres vivos. Todos los seres vivos están constituidos por las mismas sustancias químicas, los que varían para cada ser vivo y las proporciones de cada sustancia, que estará formada por una serie de elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica que ya lo habíamos mencionado. Todos los seres vivos están compuestos por elementos químicos que al unirse dan lugar a nuevas transformaciones denominadas moléculas o conocidas como moléculas o compuestos químicos encargados para formar materia viva. Tanto la materia inerte como la materia viva se encuentran constituidos también por elementos químicos. Estas biomoléculas se van a clasificar como compuestos o biomoléculas inorgánicas y como compuestos o biomoléculas orgánicas. Ahí tenemos una pequeña imagen donde nos dice que la composición química de los seres vivos, aproximadamente el 99% de la materia viva corresponde a 6 elementos químicos denominados bioelementos,
que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, el famoso y llamado CHOMS. Esta es en la parte de los principales elementos responsables de la composición química de los seres vivos, y así sucesivamente formarán otro tipo de sustancias que se denominarán biomoléculas, que podrán ser a futuro como el agua, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, vitaminas y etc. Muy bien, continuando entonces, acá tenemos una diapositiva donde nos habla acerca de los bioelementos, o también denominado biogénesis, genésicos o biogénesis. Génesis, origen de la vida, a eso se refiere. Nos dice que los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos y bien están formados de formas en su estructura atómica. En la tabla periódica que existen aproximadamente 123, variando de acuerdo a la actualidad de la tabla, aproximadamente entre 60 y 70 elementos químicos se encuentran en los seres vivos, pero un porcentaje del 25% se encuentran en casi todos los seres vivos. Se encuentran en la naturaleza de diferentes formas y son consumidas o adquiridas a través del consumo directo e indirecto por algún ser vivo. Los elementos son los siguientes, se clasifican en tres grandes grupos. Los bioelementos primarios, que constituyen el 96% de la estructura de un ser vivo, que está formado por el famoso CHOMS sobre el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Mientras que en los bioelementos secundarios, que constituyen el 3.3%, encontramos al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio e incluido al cloro, que es un ion anión que va a regularizar. ¿Sí? Que también en algunas textos los consideran dentro de los oligoelementos porque se necesitan en pequeña cantidad. Los oligoelementos que constituyen el 0.1% es la mínima para que puedan realizarse y regularizar el funcionamiento y metabolismo de parte del organismo. Son necesarios también otros elementos, por ejemplo el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, entre otros. Estos compuestos son necesarios para la estructura y formación de cada organismo. Muy bien, vamos a hablar entonces en esta diapositiva sobre los bioelementos primarios, o también llamados plásticos, que podemos encontrarlo en nuestro libro, en la página 76. Nos dicen que los bioelementos primarios o plásticos son los más abundantes. ¿Sí? También se les consideran elementos de necesidad inmediata. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. De estos 6 elementos, 4 son los primeros que constituyen aproximadamente el 95% de la materia viva, y los 6 juntos llegan a formar el 96% de la materia viva, o sea, de la misma. Estos elementos tienen gran facilidad para constituir moléculas complejas en forma de cadena, las más sencillas de las cuales suelen formarse a través del carbono, hidrógeno, por los hidrocarburos, entre otros tipos de compuestos químicos, mayormente de tipo orgánicos. A pesar de que se podría afirmar que los seres vivos están formados por sustancias químicas, cada ser vivo está constituido únicamente por 6 moléculas fundamentales, como lo acabamos de decir, y recordando podemos, para que lo tengamos presente, son los siguientes: el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el azufre y el fósforo. A ellos también se les puede denominar bioelementos primarios o básicos. Ahí vamos a tener a los 4 primeros, donde está el CHOP, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y los complementarios, que vienen a ser el azufre y el fósforo. El carbono, aproximadamente el 18% del carbono que constituye una materia viva, tiene función estructural, formando distintos enlaces covalentes con otros, que da lugar a moléculas orgánicas distintas y en distintos grupos funcionales, como cetonas, alcoholes, ésteres, éteres, aminas, amidas, que son importantes para la formación de proteínas y otras sustancias orgánicas. El hidrógeno, que representa el 10% de la materia viva, es un gas muy inestable en la materia.
Es dador y aceptador de electrones, que quiere decir que puede dar o puede aceptar un electrón para el intercambio de la energía. Participa en reacciones de óxido de reducción y forma parte de la molécula del agua. El oxígeno, que representa el 65% de la materia viva, es un aceptador de hidrógenos y de electrones, o sea que puede actuar también como un aceptador de iones. También nos dice que va a estar presente en la respiración aeróbica de casi todos los seres vivos. Es muy abundante en la Tierra, participa en las reacciones de óxido de reducción y va a formar enlaces covalentes con el carbono. Además que formará el famoso óxido de carbono o el anhídrido carbónico y el monóxido de carbono, que son sustancias que producen el calentamiento global. El nitrógeno, que representa el 3% de la materia viva, forma enlaces simples con el carbono para formar proteínas, ácidos nucleicos y otros productos de excreción, como sudoración, por ejemplo. Entonces hablamos acerca de los complementarios, llamados bioelementos complementarios, donde está el azufre y el fósforo. El azufre forma enlaces covalentes con el carbono, el nitrógeno y el oxígeno para formar diferentes tipos de aminoácidos, por ejemplo, la cisteína y la metionina, que son importantes para formar parte de las proteínas, asimismo para formar sales inorgánicas. Y por último tenemos al fósforo, que también es un bioelemento complementario que forma parte de los ácidos nucleicos como base principal, formando el ácido fosfórico, asimismo como sustancias lipídicas, parte de la membrana celular y parte también de las sales minerales abundantes que necesitan los seres vivos para realizar funciones vitales. Principales funciones de los bioelementos primarios, o también llamados plásticos. Acá podemos tener un pequeño cuadro donde nos dice que el carbono y el hidrógeno constituyen las cadenas de hidrocarburos o hidrocarbonadas, que son base de las biomoléculas más amplias, por ejemplo, los glúcidos y también los hidrocarburos. El oxígeno, presente en muchos compuestos orgánicos, forma parte del agua e interviene en procesos energéticos como la respiración celular. El nitrógeno forma parte de los ácidos, de los aminoácidos y base de las nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Es parte de las proteínas. El azufre es parte responsable del grupo del hidruro de azufre o el ácido sulfídrico, que forma parte de los aminoácidos y da estabilidad a las proteínas para formar un famoso puente de tipo del disulfuro. El fósforo forma parte de los fosfolípidos, que serán parte también de la membrana celular, forman los ácidos nucleicos, que es parte del ADN y el ARN, también van a participar en la obtención del ATP, el adenosintrifosfato, que es parte del ahorro de energía, y también presente en los esqueletos y los dientes de todo organismo vivo. Bien, continuando entonces con esta diapositiva, hablamos de los bioelementos secundarios. Nos dice que solo constituye el 3.3% aproximadamente de la masa de los seres vivos. En medio acuoso se encuentran siempre ionizados, que quiere decir que va a formar una carga positiva o una carga negativa, sea el caso, y que son importantes para el proceso de osmosis y homeostasis dentro de una célula y un organismo. Nos dice además que los bioelementos secundarios son los principales compuestos que contienen los seres vivos. Además, también existen otros compuestos fundamentales que están encargados de formar otras moléculas y se encuentran en pequeñas cantidades, por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Son algunos de los compuestos químicos que están presentes en los organismos. Esta composición química de los seres vivos están compuestos por elementos orgánicos e inorgánicos. Ahí en la página 76 de nuestro libro nos dice la importancia del calcio. El calcio forma parte de la estructura del tejido óseo y dentario, también de la coagulación de la sangre y las contracciones musculares. Asimismo, el potasio, que es un elemento secundario, se encuentra en altas concentraciones en el medio intracelular, dentro de las células. Participa en la transmisión de impulsos nerviosos y la presión osmótica. El sodio, que es un ion, catión igual que los otros, se encuentran a altas concentraciones en el medio extracelular. Es lo contrario que el potasio, es el que regulariza. Participa en la transmisión de impulsos nerviosos y la presión osmótica. El sodio y el potasio son elementos que se van a
contraponer para que pueda regularizar las funciones a través de un proceso osmótico, o también llamado homeostasis. El magnesio forma parte de la clorofila, pigmentos que participan en la fotosíntesis en las plantas. Actúa como cofactor de las reacciones bioquímicas. Ahí en nuestra diapositiva también tenemos información importante referente a estos datos, que ustedes lo pueden leer para poder revisar, así como también en este bloque lo han agregado al cloro. A diferencia de los demás, que son cationes, el cloro es un anión y se encuentra frecuentemente para el balance del agua y la sangre y el fluido intersticial dentro de la célula. Muy bien, entonces continuando con esta información acerca de la química de los seres vivos, donde estamos hablando acerca de los elementos químicos de la tabla periódica denominados bioelementos, elementos para la vida, que son clasificados en 3 grandes grupos. Nos encontramos en el grupo 3, donde encontramos a los oligoelementos, que vienen a constituir el 0.1% indispensables para que pueda realizar funciones vitales dentro de un organismo. Ahí vamos a encontrar al cloro, al hierro, al cobre, al manganeso, al zinc, al cobalto, al flúor, al yodo, entre otros elementos que son necesarios y esenciales para regular procesos bioquímicos. Entonces ahí tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, en el cloro se encuentra a altas concentraciones en el medio extracelular, o sea que es lo contrario del sodio y el potasio, en este caso del potasio directamente. Participa en la presión osmótica y forma parte del ácido clorhídrico, que es parte del producto para procesar los alimentos en el estómago. El hierro forma parte de la estructura de la hemoglobina y la mioglobina, referente al transporte del oxígeno en la sangre a través de las arterias en los vertebrados o todos los animales. Se encuentra en composición química de los citocromos, que también es parte de una célula, y su deficiencia produce anemia. El cobre forma parte de la hemocianina, que son proteínas que transportan el oxígeno en los invertebrados. Eso es referente a la parte de los oligoelementos, entre otros elementos más que podamos nosotros encontrar. Por ejemplo, el manganeso actúa como un cofactor en las reacciones bioquímicas, referente al factor de crecimiento de algunas sustancias para que los seres vivos o estructuras puedan desarrollarse. El zinc es un antioxidante y actúa como cofactor. El cobalto, componente de la vitamina B12 o también llamado cianocobaltina o cianocobalina, la deficiencia de esta vitamina produce anemia perjuiciosa. El flúor da dureza al esmalte dentario e impide las caries, y el yodo forma parte de las hormonas tiroides T3 y T4. Su deficiencia produce inflamación de las glándulas tiroides. En los niños se produce como el cretinismo y los adultos el bocio. Asimismo, en esta diapositiva podemos encontrar al litio, que es importante para los neurotransmisores y las relaciones con las depresiones, estamos relacionados. El aluminio es un cofactor enzimático regulador del sueño. Entonces ahí podemos nosotros leer lo que es algunas importancias de estos bioelementos. Muy bien, entonces vamos llegando a la parte final de esta parte de nuestro tema. Cuando hablamos, para aclarar, cuando hablamos cuando nos dice que el manganeso, el zinc, el cobalto, ahí tenemos alguna información que nos dice que son cofactores. ¿Qué es un cofactor? Nos dice que un cofactor es un componente no proteico que debe estar ahí para que pueda realizarse la función. Es como un regulador, ¿sí?, de baja número de moléculas que necesitan para realizar una actividad. Por ejemplo, pueden ser coenzimas o enzimas directamente para que realicen una función vital de estas reacciones químicas. Eso significa cofactor, debe estar ahí, ¿no? Es como un coautor. A eso más o menos como ejemplo. Muy bien, en estas diapositivas vamos a hablar acerca de las biomoléculas biológicas. Nos dice
que también son llamados principios inmediatos, y son moléculas que se encuentran en los seres vivos y están formados por la unión de bioelementos. Además se encuentran cumpliendo funciones vitales para los seres vivos, como estructural, por ejemplo la queratina, de transporte, por ejemplo la hemoglobina, almacén de energía en los lípidos, almacén de caracteres biológicos, por ejemplo en los ácidos nucleicos, en el ADN, etc. En nuestra diapositiva nos dice que las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos, de los 4 elementos más abundantes de los seres vivos, como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, representan alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Se pueden clasificar en biomoléculas inorgánicas, como el agua y sales minerales, entre otros. Ahí en nuestro libro, en la página 77, las biomoléculas inorgánicas, aparte del agua y las sales, también vamos a encontrar a los ácidos, vamos a encontrar a las bases, a los gases y a los buffers o tampones, que son estructuras que se van a explicar en el tema de biomoléculas inorgánicas en el siguiente capítulo. Y las biomoléculas orgánicas, que pueden ser los glúcidos o también llamados hidratos de carbono, como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son importantes y necesarios para el desarrollo de la vida de todo ser vivo o de todo organismo. Vamos continuando entonces con las diapositivas para realizar esta conceptualización. Muy bien, entonces para hacer un pequeño repaso rápido acerca de las biomoléculas, que habíamos dicho que se les llama principios inmediatos o moléculas directamente, se clasifican en 2 grandes grupos, en las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas, así como lo dice en la página 77 de nuestro libro. El agua, que es la unión del hidrógeno, de 2 hidrógenos con un oxígeno, formarán la fórmula del agua o la principal molécula para el ser vivo. Los gases pueden variar, pueden ser por ejemplo el CO2, importante para la fotosíntesis, o también el oxígeno atmosférico necesario para el proceso de respiración. Las sales minerales, que pueden ser sustancias inorgánicas de tipo sales oxisales o sales aloideas, que son necesarias para el desarrollo de la formación de estructuras, tanto animales como vegetales, de otros seres. Asimismo, tenemos las bases. Ahí vamos a encontrar a los hidróxidos, que son importantes para el desarrollo y el equilibrio de los ácidos, que también están dentro de este bloque de sustancias inorgánicas, y los buffers o tapones, que son sustancias inorgánicas que van a regularizar el funcionamiento de alguna actividad biológica. Por eso se denomina tampones, porque va a cerrar alguna parte estructural. Mientras que las biomoléculas orgánicas, ahí vamos a encontrar a los glúcidos, a los lípidos y las proteínas y a los ácidos nucleicos, que son los más importantes. Así, y podemos incluir también ahí el grupo de vitaminas, que estarán desarrolladas y organizadas a través de la química orgánica. Muy bien, entonces vamos continuando con nuestra diapositiva. Ahí hacemos un pequeño repaso y vamos a ver de forma general todo lo que hemos hablado el día de hoy en este curso de biología, en el capítulo 3, que lleva como tema química de los seres vivos. Muy bien, entonces vamos avanzando. En la parte final vamos a dar una explicación de forma general. En esta diapositiva, la composición química de los seres vivos se va a dividir de la siguiente estructura. Los bioelementos o biogénicos son los elementos necesarios para la vida, que se van a clasificar en los 3 grandes grupos que ya habíamos dicho. Los elementos primarios, donde está el CHOP, los elementos secundarios, donde lo pueden apreciar ustedes, donde está el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, y los oligoelementos, que están en la parte inferior, donde está el hierro, el cobre, el flúor, el zinc, el boro, el yodo y el selenio. Asimismo, hemos hablado acerca de las biomoléculas y habíamos dicho que se dividen en 2 grandes bloques: biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, o también llamados carbohidratos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, que eso lo estaremos viendo en el capítulo de biomoléculas orgánicas.
Mientras que también tenemos las biomoléculas inorgánicas, que habíamos explicado que era el agua, las sales, que podemos observar ahí, entre otras sustancias más. Entonces, esta es la parte de un esquema para que no olviden todo lo que hemos repasado el día de hoy. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Esperamos que hayamos compartido y recordado parte de este tema. Gracias a todos por haber participado en esta clase, esperando que le haya servido y sea fructuoso para el desarrollo de su conocimiento y recordación. Que tengan un buen día. Dios los bendiga.